Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy con otro tema candente que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Como muchos de ustedes ya saben, las relaciones en el ojo público a menudo enfrentan presiones únicas, y a veces, lamentablemente, estas presiones pueden ser demasiado. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido a muchos de sus seguidores, y es que, al parecer, la querida pareja de Kerem y Hande ha puesto fin a su relación, y todo apunta a un escándalo como detonante. Sí, han leído bien. Después de un periodo de rumores y especulaciones, la noticia de su ruptura parece haber sido confirmada, y las razones detrás de esta decisión parecen estar ligadas a un incidente que ha provocado un revuelo considerable. Estamos aquí para desglosar lo que sabemos hasta ahora, para ofrecerles un panorama lo más completo posible, y para reflexionar sobre cómo estos eventos pueden afectar a las figuras públicas. Así que si son fans de Kerem y Hande o simplemente les interesa el mundo de las celebridades y las dinámicas de las relaciones bajo el escrutinio público, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invitamos a darle a ese botón de suscripción y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa mucho para nosotros. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos, ya que Kerem y Hande se habían convertido en una de las parejas más queridas y seguidas de la escena. Su química en pantalla, y luego su romance fuera de ella, conquistó a miles de admiradores que seguían cada uno de sus pasos con ilusión. Habían compartido tantos momentos de felicidad, tantas publicaciones románticas y tantos gestos públicos de afecto, que la idea de su separación, y más aún, de que ésta estuviera motivada por un escándalo, resulta difícil de asimilar para sus seguidores más fieles. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? Los detalles exactos aún son un poco nebulosos, como suele ocurrir en estos casos. Sin embargo, la información que ha ido trascendiendo apunta a un evento específico que habría puesto en jaque la confianza y la estabilidad de la pareja. Se habla de supuestas infidelidades, de malentendidos graves, e incluso de filtraciones que habrían incendiado las redes sociales. Algunos medios apuntan a declaraciones de terceros, otros a imágenes comprometedoras, y la verdad, como a menudo pasa, podría ser una mezcla de todo ello. Lo que sí parece ser una constante en las informaciones es que el escándalo fue el punto de inflexión. Ya sea que se trate de un hecho aislado o de la gota que colmó el vaso de problemas preexistentes, este incidente habría sido el catalizador de la ruptura. Es natural que en cualquier relación surjan dificultades, pero cuando se está bajo el microscopio público, cada error, cada desacuerdo, se magnifica. La presión de mantener una imagen, de lidiar con la constante atención de los medios y de los fans, puede ser abrumadora. Hande, conocida por su talento actoral y su carisma, y Kerem, también una figura muy popular y admirada, se encontraban en una posición vulnerable. Los rumores, una vez que empiezan a circular, son difíciles de contener. Y cuando estos rumores se refieren a temas tan delicados como la lealtad y la confianza, el daño puede ser irreparable. Las redes sociales, que a menudo son el canal a través del cual los fans interactúan con sus ídolos, se convierten también en un campo de batalla donde las opiniones se dividen, las críticas se vuelven feroces, y el linchamiento público puede ser devastador. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, Kerem y Hande son personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propios procesos de duelo. Lo que para nosotros puede ser una noticia de entretenimiento, para ellos representa un momento personal de gran dolor y decepción. Ver cómo una relación que parecía tan sólida se desmorona públicamente y más aún, debido a un escándalo, invita a la reflexión. Nos preguntamos si hubo intentos de salvar la relación, si hubo conversaciones difíciles, si intentaron superar este escollo. La decisión de poner fin a una relación, especialmente una que ha sido tan visible y querida por el público, no se toma a la ligera. Seguramente hubo lágrimas, discusiones y una profunda tristeza. Los comunicados que han emitido, si es que los ha habido hasta ahora, suelen ser escuetos, buscando proteger su privacidad en la medida de lo posible. Pero la ausencia de detalles no significa ausencia de dolor. Los escándalos en la vida de las celebridades tienen un doble filo. Por un lado, generan un interés mediático enorme, alimentando las portadas de revistas y las conversaciones en línea. Por otro, pueden tener consecuencias devastadoras en la carrera y la vida personal de los involucrados. En el caso de Kerem y Hande, es posible que este escándalo afecte su imagen pública y la percepción que sus fans tienen de ellos.
Sin embargo, también es posible que con el tiempo, logren superar esta etapa y seguir adelante, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Hemos visto en el pasado cómo otras parejas de famosos han pasado por situaciones similares. Algunas han logrado recuperarse y fortalecer su relación, mientras que otras han terminado por separarse definitivamente. En el caso de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá cuál será el desenlace a largo plazo. Por ahora, lo que queda claro es que el escándalo ha sido un factor determinante en su ruptura. Analizando un poco más a fondo, ¿qué podríamos aprender de esta situación? En primer lugar, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas desde fuera. La vida real, con sus altibajos, sus tentaciones y sus errores, siempre se cuela en las vidas de todos, famosos o no. En segundo lugar, nos hace reflexionar sobre la presión que ejercemos como público. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en jueces y verdugos, amplificando los rumores y contribuyendo a un ambiente de hostilidad que puede ser muy perjudicial. Es fundamental mantener un cierto respeto por la privacidad de las personas, incluso de aquellas que han decidido exponerse al ojo público. Si bien es natural sentir curiosidad y querer estar al tanto de las noticias, debemos recordar que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos. La forma en que gestionamos la información, la empatía que mostramos, puede marcar una gran diferencia. También es interesante observar cómo la comunicación, tanto interna dentro de la pareja como externa con el público, juega un papel crucial. La forma en que Kerem y Hande o sus representantes decidan gestionar esta situación de ahora en adelante será clave. La transparencia, la honestidad y un mensaje coherente pueden ayudar a mitigar el daño y a recuperar la confianza de sus seguidores, si es que ese es su objetivo. Sin embargo, en estos momentos, lo más importante para ellos seguramente sea sanar y encontrar la paz. Los escándalos, aunque dolorosos, a menudo nos brindan lecciones valiosas. Nos enseñan sobre la importancia de la comunicación abierta en una relación, sobre la necesidad de establecer límites claros, y sobre cómo gestionar la presión externa. Para Kerem y Hande esta etapa sin duda será un desafío, pero también puede ser una oportunidad para crecer individualmente y, quién sabe, quizás incluso para aprender algo importante para futuras relaciones. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más completa sobre esta noticia. Como siempre, les invitamos a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que el escándalo es el único culpable? ¿Cómo creen que Kerem y Hande deberían manejar esta situación? Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más importante. Si disfrutaron del contenido, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.